Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Perdón, ¿qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Goodness. Aleluya. Bien, estamos en nuestra lección número 14 de esta serie titulada Pacto de Sangre y vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Estamos en el pacto abrámico, así que vamos a Génesis capítulo 15. Y vamos a repasar lo que hablamos la semana pasada para continuar lo que hoy nos toca. Y nos habíamos quedado cuando Dios corta pacto con Abraham. Disculpen. Dice Génesis 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta parte que hemos leído es la parte cuando ya Abraham, después de haber escuchado lo que Dios le pidió, porque Dios le pidió, si leemos anteriormente, dice que Dios le pide a él que traiga unos animales, ¿no? Y le pide que traiga que no sea mayor de 3 años, y también le pide unas aves. Entonces Abraham, dijimos la semana pasada, que ya sabía lo que era el pacto. Abraham entendía que Dios iba a cortar un pacto con él. Dijimos que este pacto abrámico es un pacto muy importante. Es un pacto que realmente va a cambiar la historia de la humanidad, porque en este pacto se establece la redención para el hombre y se establece la entrada de Jesucristo a la tierra a través de este pacto que es el pacto abrámico, porque en el pacto abrámico hay promesa de redención para el hombre, la cual no había en el anterior que nosotros estudiamos. Nosotros dijimos la vez pasada, vamos a leer por favor el libro de, déjeme buscar la cita donde habíamos leído, Jeremías, por favor, capítulo 34, Jeremías 34, versículos 18 y 19. Solo a memoria de repasar lo que habíamos visto, porque ya Abraham trajo los animales y la Biblia dice que partió los animales en dos y lo puso ahí, y él esperó a que Dios hiciera el pacto. Entonces la Biblia luego menciona que estuvo por ahí una antorcha ardiendo y un horno humeando, pero de acuerdo a la costumbre de cómo se establecía un pacto, de acuerdo al libro de Jeremías capítulo 34 versículo 18,
dice así. Jeremías 34, versículo 18, dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras, ¿no?, las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Nosotros dijimos, de acuerdo a las escrituras, nosotros vimos de que Abraham trajo a cortar pacto con el Señor, porque Dios le pidió a él que trajera una cabra, que trajera una becerra, que trajera un carnero, una tórtola y un palomino. Y Abraham dice que él lo trajo y lo partió en dos y lo puso uno al frente del otro, lo que explicamos la semana pasada. Y luego dice que la costumbre era que una vez puesto ahí, los que pactaban tenían que caminar entre las partes divididas con el fin de que ambos pudieran contemplar que si uno de ellos no cumplía con el pacto, se le haría de la misma manera como murió ese animal que está ahí en ese lugar dividido en dos. Y dijimos que ambas personas caminaban de espalda a espalda, era como se empezaba, y que tenían que caminar alrededor de la parte cortada, haciendo una figura número 8, hasta que ambas personas pudieran llegar cara a cara y mirarse el uno al otro. Eso era la costumbre de cómo se establece un pacto. Y ustedes van a ver que en todos los pactos que vamos a estudiar, ciertamente en algunos ustedes no van a ver específicamente lo que se está leyendo ahora, pero esa era la costumbre, así se ejercía un pacto en ese tiempo. Entonces, Abraham, que conocía esto, no esperó que Dios le dijera: oye Abraham, ¿sabes qué? Corta el animal así, corta el animal así porque vamos a hacer pacto. No, Abraham ya sabía. Por eso que eso luego fue introducido en la ley cuando se establece sobre el sacrificio de poder cómo cortarlos. Entonces, pero los animales fueron cortados, pero las aves no. Ahora, una vez que Abraham vio, regresamos nuevamente a Génesis, vio a estas personas que caminaban, y dijimos personas porque el horno humeante que estuvimos hablando la semana pasada y la antorcha de fuego representaban a dos personas muy importantes de la Trinidad. Y estas dos personas o elementos, vamos a decir, que estuvieron presentes en este pacto, está representando, si leemos por favor el versículo Génesis capítulo 15, versículo, déjenme buscarlo, estamos en el 12, 13, 14, 15, 16, dice 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía, dice, un horno humeando y una antorcha de fuego, que dice, que pasaba por entre los animales divididos, ¿no? Ahora, Dios personalmente no cortó el pacto con Abraham en ese sentido. O sea, Abraham no caminó por entre los animales, pero hubo alguien que sí caminó por Abraham, y es la antorcha de fuego que representa a Jesús. O sea, Jesús ocupó el lugar de Abraham. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que si en caso Abraham pudiera retractarse, entonces el pacto caería, el pacto se anularía. Y como Dios no está buscando que se anule el pacto, entonces Jesús sí estaba dispuesto aún incluso a dar su vida por causa del pacto, y entonces es que la antorcha de fuego que representa a Jesús está ahí presente en este pacto. En otras palabras, el pacto fue establecido entre Dios y Jesús, el quien representaba al hombre. Ahora, esta escena se hace realidad cuando Cristo Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, la Biblia dice que Jesús fue el representante del hombre, porque es el hombre quien tenía que haberse ido al lugar que se merecía.
¿Cuál es el lugar que se merecen las personas que no aceptan a Dios y rechazan la salvación? Es el infierno, el lugar de tormentos que en este momento ya la gente está sufriendo ahí. Y déjenme decirles, el que es o el que ha sido bien católico y recontra católico hasta los huesos, como quieran llamarse, y conoce el credo, sabrá de que en el mismo credo dice que Jesús fue al infierno ¿cuántos días? ¿Se fue al infierno o se fue al cielo? Dice que se fue al infierno ¿cuántos días? 3 días y 3 noches y luego resucitó. ¿Por qué se fue al infierno? Porque hay muchos que creen que Jesús se fue al cielo. Jesús se fue al infierno porque ese es el lugar donde el hombre, tú y yo, deberíamos estar por habernos alejado de Dios. Recuerden que hemos dicho que no es que nosotros busquemos a Dios, es Dios buscándonos a nosotros y colocando en nosotros el sentir de buscarlo a Él. O sea, Dios puso en tu corazón ese sentimiento y esa idea de buscarlo a Él. Pero nosotros decimos, no, pero es que yo lo empecé a buscar. Sí, yo entiendo, pero quien puso ese sentir en tu corazón de buscarlo a Él, no fuiste tú, fue Dios mismo. Porque Dios te está atrayendo hacia Él para establecer un pacto. Lo mismo hizo con Abraham y lo hemos estudiado ya. Solo estoy trayendo a memoria lo que hemos mencionado. Entonces, cuando Dios corta pacto con Abraham, dijimos que Abraham no caminó entre las piezas de los animales divididos, sino fue Jesús, porque Jesús representó al hombre, para que así en el futuro también Jesús representara a nosotros, al hombre, y cuando deberíamos nosotros ir al infierno, nosotros no vamos a ir al infierno por causa de Cristo. O sea, toda persona que está en Cristo no va a ir a ese lugar, pero la persona que no está en Cristo, que ha rechazado a Cristo y no quiere saber nada de la salvación de Cristo, entonces la Biblia dice que por sus palabras la persona ya ha sido condenada. No es que Dios lo mande al infierno, no es que Dios sea malo, sino la misma persona por su propia decisión se irá a ese lugar que Dios no quiere que llegue el hombre, pero el hombre va a ir a ese lugar porque el mismo hombre ha decidido. Y Dios es respetuoso con la decisión que toma cada persona. Porque cada persona hace su futuro y su destino. Dígale a la persona que está hablando, cada persona hace su futuro y su destino. Nosotros hacemos nuestro mañana, somos el arquitecto de nuestro destino. Dios tiene un destino maravilloso, Dios tiene un destino excelente para el hombre, pero es el hombre quien determina si ese destino que tiene Dios para ti se hace realidad o determina si no se hace realidad. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, por favor vamos a Romanos 12, en Romanos 12, versículo 3, si no me equivoco, dice lo siguiente. Dice, digo pues, a ver, no es versículo 3, versículo 2. No os conforméis, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, miren lo que dice, para que compruebes o para que experimentes, dice en otra versión, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Diga a la persona que está a tu lado, diga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo determinar si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Cuando aquello que estás buscando o aquello que estás recibiendo es bueno, es agradable y es perfecto. Pero si no están esos 3 elementos, entonces no es la voluntad de Dios. Estás haciendo tu propia voluntad. Pero si estos 3 elementos están ahí, entonces es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, cuando hablo de perfecto, por favor, no vayan a pensar sin errores, sin equivocaciones.
No. Cuando habla de perfecto, está hablando de que es algo en la cual ha llegado a su madurez. Ha llegado al punto donde es el tiempo. Amén. Pero no está hablando de algo que no tiene errores. Está hablando de perfección en el sentido de madurez y no en el sentido de perfecto sin mancha o sin ningún tipo de equivocación, sino está hablando de lo que es la madurez. Es el tiempo establecido. Amén. ¿Cuántos saben que todos tenemos un tiempo? Diga a la persona que está a su lado, hay tiempo para todo, diga. Bien, sigamos. Y entremos a nuestra clase que tenemos hoy en cuanto a lo que es el pacto, porque dentro de lo que es el pacto hemos visto que los que van a establecer el pacto caminan alrededor de las piezas cortadas. Se hablan palabras, porque aquí recuerden que Dios está hablando palabras a Abraham, pero no solamente hay eso, sino ¿cómo sabemos si aquella ofrenda que se ha presentado realmente ha sido de agrado a Dios? Porque ¿cómo sabemos si realmente agradó a Dios o no agradó a Dios lo que Moisés presentó? Porque si ustedes recuerdan, también hubo un caso en el cual Abel y Caín presentaron algo a Dios y solo uno de ellos, su ofrenda fue agradable a Dios y el otro no. La Biblia nos va a mostrar cómo es que Dios se manifestaba cuando algo le agradaba a Él. Así que vamos a ir a la Biblia para descubrirlo, porque cada vez que Dios aceptaba un sacrificio, la Biblia establece y dice que fuego del cielo descendía sobre lo que se presentaba. Así que vamos por el primer pasaje, vamos a Levítico capítulo 9, versículo 24, y luego vamos a ir navegando a través de las Escrituras para verificar lo que realmente ocurría. Y dice así, Levítico 9, versículo 24. Aquí está Moisés y Aarón, presentaron un sacrificio a Dios. Y la Biblia dice en el versículo 24, dice, y salió fuego de delante de Jehová, y luego dice, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ustedes podrán también recordar la historia de este profeta que se enfrentó a todos los falsos profetas y hicieron un sacrificio y dijeron, vamos a ver quién es el verdadero Dios al quien ustedes deben de alabar y deben de honrar. Y recuerdo que este profeta les dice a los falsos profetas, ¿no? Griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Y si levantan su voz, quizás Él les oiga, ¿no? Y dice que ellos gritaban y no pasaba nada. Luego le tocó a Él y Él dice que dijo que pongan, incluso lo llenen de agua, todo el holocausto, que rellenaran de agua, todo que esté mojado. Y Él clamó a Dios y la Biblia dice que fuego del cielo descendió y consumió aquella ofrenda. Entonces, ¿cómo sabemos de que a Dios le agradó aquello presentado? Cuando desciende fuego del cielo. Sigamos otro pasaje en 1 Reyes capítulo 18 versículo 33, y aquí es donde estábamos mencionando. 1 Reyes 18, 38, por favor. Aquí cuando Elías se presenta ante todos estos profetas falsos, ¿no? Y Elías los reta a ellos, y en el versículo 38 dice lo siguiente. Vamos a leerlo con algunos versículos anteriores. Versículo 33 dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron.
dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, por tercera vez tiraron agua sobre el holocausto y sobre la leña. 3 veces tiraron agua. Y luego dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, y aquí está el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, nuevamente encontramos que una de las señales en la cual sabemos de que Dios aceptó la ofrenda entregada es cuando fuego descendía del cielo. Vamos a otro pasaje. Quiero asegurarme de que cada palabra que estemos diciendo esté bien reafirmada con la palabra de Dios. Y vamos por favor a 1 Crónicas, capítulo 21, ya aquí con el rey David, en otro momento diferente. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Dice así. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea, aquí encontramos nuevamente, reafirmando por tercera vez, que cuando una ofrenda era agradable a Dios, entonces, ¿qué ocurría? Descendía fuego del cielo. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, descendía fuego del cielo. Avancemos un poquito más, ya no con David, sino con Salomón. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, en 2 de Crónicas, capítulo 7, vamos a un cuarto versículo para afirmar lo que estamos hablando. Versículo 1, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Dice así. Cuando Salomón acabó de orar, ¿no?, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente encontramos que descendía fuego del cielo, literalmente, mis amados hermanos, sobre la ofrenda que se había colocado para ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, cuando descendía el fuego del cielo, entonces ello significaba que había sido de agrado a Dios. Ahora, la misma Biblia dice en Hebreos 12:29 que Dios dice que es fuego consumidor, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a Hebreos capítulo 12, versículo 29, para poder verificar lo que estamos diciendo. Porque nuestro Dios dice que es fuego consumidor. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay un sacrificio, y cuando ese sacrificio se cortaba y era de agrado a Dios, descendía fuego del cielo. Hay una segunda cosa que ocurre cuando el sacrificio está siendo de agrado a Dios. Ya vimos que desciende fuego del cielo, pero hay una segunda cosa que ocurre, que desde el fuego Dios habla. O sea, la voz de Dios sale
de en medio del fuego. Y vamos a verlo también con citas para poder nosotros estar afirmados de que lo que estamos hablando no es algo inventado, sino es algo que está escrituralmente escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a Éxodo capítulo 3, perdónenme, versículo 4. Ahora, estoy haciendo mucho énfasis en todo esto porque cuando lleguemos a ver el pacto que Jesús hizo con nosotros, todo lo que estamos hablando, todos los puntos que estamos hablando, se harán realidad con Jesús. Por eso estoy tomando pausa en poder explicar y que ustedes puedan entender y captar la idea, porque lo mismo que estamos viendo en esta escena en el pacto abrámico, porque esa es la ceremonia de un pacto, es lo mismo que va a ocurrir cuando hablemos acerca de Jesús. No cambia. Es la misma escena, el sacrificio de partirlo en dos, del caminar en medio de ello, de que fuego desciende del cielo y que sale voz de en medio del fuego. Toda esa escena vamos a mirarlo cuando nos lleguemos y nos topemos cuando Jesús hace pacto con Dios para el hombre. O sea, es el nuevo pacto que Jesús estableció para con el hombre. Así que vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de ¿dónde? De la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. O sea, ¿se acuerdan de Moisés cuando fue llamado, vio la zarza ardiente, un fuego que no se consumía esa zarza, y Moisés va y desde el fuego hubo una voz que salió? O sea, es la misma historia, porque Dios habla de en medio del fuego. Luego dice en Deuteronomio, vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, más adelante de Éxodo está Números, luego sigue Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, dice así la Escritura. Y habló Jehová con nosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, aquí se está hablando nuevamente que de en medio del fuego Dios había hablado, ¿no? Ahora el versículo 30, hemos leído el versículo 12, ahora el versículo 13. Estamos leyendo Deuteronomio 4:12 y versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, la voz que salió para escribir las tablas de piedra salió de en medio del fuego. Vamos más adelante, el versículo 33, y dice... mismo Deuteronomio 4, versículo 33, dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer, ¿no? O sea, Dios hablándole a Moisés y diciéndole, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando en medio del fuego, porque Dios habla en medio del fuego. Diga a la persona que está a su lado, Dios habla en medio del fuego. Como tú la has oído sin perecer. Moisés no murió, porque supuestamente debería morir porque Moisés era inmundo, vamos a llamarlo así, no había nacido de nuevo, no tenía una nueva naturaleza, pero en este caso, en su gracia el Señor. Ahora el versículo 36 dice lo siguiente, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. O sea, Dios habla en medio del fuego. Amén. Entonces Dios habla en medio del fuego, y recordemos que había un horno ardiendo y una antorcha de fuego, y desde ahí salió la voz del Señor. Más adelante,
En Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 22, estoy dando citas porque quiero que se afirme lo que estamos mencionando y lo que estamos enseñando en sus corazones. Versículo 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Cómo se escribieron las tablas de fuego? Con palabras que salían de en medio del fuego. Porque Dios estaba hablándole a Moisés y Dios se estaba manifestando en fuego, y esas palabras salían y se escribían en las tablas. Versículo 24 también dice: y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Dígale a la persona que está a tu lado: Dios te puede hablar. Diga. Y Dios te habla diariamente. Diga. Porque hay mucha gente que cree que Dios no puede hablarle al hombre. No, hay muchas personas que me han dicho: pastor, ¿y cómo le habla a Dios? Así cara a cara, así como estábamos conversando ahorita, ¿no? Porque hay personas que se imaginan de esa manera. Y déjenme decirles, a mí Dios me habla todos los días de mi vida. Pero hay personas que dicen: ¿cómo Dios le hablará? Se raja la cabeza así como me está rajando yo y dice: ¿cómo le hablará Dios al pastor? Dice, ¿no? Seguramente cuando está en su cama el pastor, ahí en el medio de su cuarto aparece una luz, ¿no? Pastor Francis. Dile a mi iglesia, que camine. No, así no me habla el Señor. Esa es mucha televisión. Si ustedes han visto los programas de televisión, las películas antiguas acerca del pueblo de Israel, especialmente en Semana Santa, así ocurren las películas. Pero la vida real es diferente. Dios nos habla a diario si tú quieres que te hable. Pero si tú no quieres que te hable, entonces Él no te va a hablar. Por eso nosotros tenemos un libro que Dios nos ha dejado y se llama La Santa Palabra de Dios, comúnmente conocida como la Biblia. Y cuando tú lees este libro, ahí es donde cambia la perspectiva de la persona. ¿Qué es este libro para ti? ¿Es un simple libro escrito por hombres? Entonces no tendrá ningún efecto sobre tu vida. Pero si tú la lees sabiendo que es la santa palabra de Dios y que Dios te va a hablar cada vez que la leas, entonces tendrá el efecto que tú esperas que tenga sobre tu vida. Será la palabra misma de Dios hablándote a ti. Pero si tú dices: no, ese es un libro, la escribió un hombre, muchos hombres, ¿cómo saber si es la verdad? Entonces no vas a poder recibir nada de ella y no escucharás su voz tampoco. Pero cuando yo vengo a ella, yo sé que es Dios hablándome a mí. Le digo: Señor, ¿qué me aconsejas? Señor, háblame porque necesito hablarle a tu iglesia. Háblame porque necesito hablar con tal persona. Dime qué le digo. Y en mi lectura diaria el Señor me dice: esto y esto. Pero depende de ti si quieres que Dios te hable. Porque hay quien dice: ay, mi mamá quiere que lea la Biblia. Ay, qué pesada mi madre, ¿no? Ya voy a leer, ya no me digas nada, le dicen los jóvenes, ¿no? Especialmente los jóvenes. Le dicen a sus padres: ay, otra vez, ya la leí ayer. Y ella dice: necesito leerla. Pero ¿qué voy a ganar? Dicen algunos jóvenes. ¿No te aburre la Biblia? Me da sueño cuando la leo. Claro, te da sueño porque no tienes costumbre de leer la Biblia. Pero yo vengo a ella sabiendo que ella tiene vida y me va a hablar a mí diariamente. O tú puedes venir a ella diciendo: es un libro. No, todo el mundo dice que es la palabra de Dios, pero es un libro, lo escribieron los hombres. Entonces no habrá efecto sobre tu vida cuando la leas. Por eso hay mucha gente: yo ya me leí la Biblia 3 veces y no pasó nada con ellos. ¿Saben por qué? Porque no vinieron a ella dándole el honor debido y el respeto debido.
que es la santa palabra de Dios. Solo cuando vengas a ella reconociendo que es la santa palabra de Dios, entonces realmente y literalmente escucharás la voz de Dios sobre tu vida. No hay otra manera. Entonces cuando yo comparto y digo Dios me habló, mucha gente cree que Dios estuvo acá conmigo y me estuvo conversando, diciéndome cosas, ¿no? Entonces hay personas que tienen miedo a acercarse a mí porque piensan que Dios me ha contado sus cosas escondidas y realmente Dios no hace eso. Amén. Entonces no se acercan al pastor porque, ay, ¿qué le habrá contado Dios de mí? No es que Dios lo sabe todo. Y entonces piensan que Dios me ha contado algo. Hay cosas que Dios esconde. ¿Y saben por qué lo esconde? Porque espera que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, todo lo que hagas en la oscuridad saldrá a la luz, tarde o temprano. Y serás avergonzado o avergonzada. Por eso Dios te da la oportunidad. Por eso Dios no me lo ha descubierto ni me lo ha dicho tampoco. No esperes a que me lo diga. Arrepiéntete de una vez. Amén. Arrepiéntete. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es un Dios de oportunidades. Porque la Biblia dice, todo lo que hagas en la oscuridad, a escondidas, va a salir a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Amén. Dile a la persona que te está a tu lado, dile, te están hablando. Dile. Y el mismo Deuteronomio capítulo 5, versículo 26 dice: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? O sea, Dios te habla diariamente. Él quiere hablarle al hombre, pero Él va a usar su palabra para hablarte. Si es que tú has nacido de nuevo y eres bebé espiritual y todavía no eres consciente de que el Espíritu Santo vive en tu corazón, Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero si tú eres consciente del Espíritu Santo que vive en ti, que Dios mismo vive en ti, entonces tú aprenderás a caminar en un nivel mayor, que se llama el caminar en el Espíritu, que es un nivel mayor y superior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros también nos quiere hablar. Pero el Espíritu Santo, dice, te hará recordar las cosas que has leído, que has escuchado. Él no te va a hacer recordar algo que no has escuchado y no has oído, porque Él habla también. Él te dice, no vayas por ahí, no lo hagas, deja, corre, compra, vende, salta, dobla la esquina, vete al lugar. Él te habla porque te dirige para cosas mejores. Pero a veces somos desobedientes. Lo digo por experiencia. Un día me dijo el Señor, no vayas para allá. Y yo no había aprendido a reconocer la voz de Dios todavía, hace muchos años atrás. Ya serán pues por lo menos unos 16 años atrás. Me dijo el Señor, no vayas. Y yo pensaba que era la voz del diablo. Diablo mentiroso, quieres robarte mi bendición. Voy a ir a ese lugar. Y me fue bien mal. Bien mal me fue. Desde ese día aprendí a escuchar su voz y a reconocerla. Y decir, Señor, sé que no fuiste tú ahora. Y empecé a corregir mi vida. Porque Dios nos habla. Dice, no vayas, no lo hagas. Deja. Ve por este lugar, ve y dile, ve, haz esto. Él te habla todos los días, porque esa es su voluntad, guiar al Hijo de Dios a que camine una vida plena y de éxito. Pero ¿por qué el creyente muchas veces camina en fracaso y no avanza? Porque no oye la voz de Dios, ni oye la voz del Espíritu Santo, que ha sido colocado en el corazón del hombre para guiarlo a toda la verdad, para guiarlo al éxito, para guiarlo a la prosperidad, para guiarlo a un nivel mayor, para elevarlo a un nivel sobrenatural, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso Él nos habla, para guiarnos. Pero a veces no oímos la voz de Dios porque estamos tan entretenidos en otra cosa que no apercibimos su voz. Y como tampoco leemos la Biblia, no podemos descubrir
su voluntad. Y por eso algunos se me acercan y dicen, pastor, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Ya hemos dicho que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta, madura y a su tiempo. Tu pareja llegará en el tiempo preciso. El chico llegará en el tiempo preciso. El negocio llegará en el momento oportuno. Tu prosperidad será manifestada en el momento oportuno cuando tú hayas puesto las bases y las simientes para poder avanzar. Porque quienes quieren ser prósperos y no ponen nada como base ni como cimiento para su vida financiera. Hay quienes quieren ser maestros y líderes y no ponen base en su vida para poder avanzar a otro nivel. Dígale a la persona que está hablando, Dios tiene su tiempo. Dile. Y diga, y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Gloria a Dios. Número 3. Ya hemos visto que Dios desciende fuego del cielo para consumir la ofrenda. Y una vez que desciende el fuego, Dios habla en medio del fuego. Porque en el pacto hay palabras que se tienen que hablar. Pero hay una tercera cosa que hace Dios en medio del fuego y después de descender fuego. Leamos, por favor. Y el tercer punto es que Dios levanta su mano para jurar que está de acuerdo con el pacto que está estableciendo. Y vamos a Éxodo 6:8, por favor. Éxodo capítulo 6, versículo 8. Hay una conversación entre Dios y Moisés. Y Dios le dice a Moisés, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Se acuerdan de la escena cuando Abraham partió los animales? Y Abraham vio el horno humeante y vio la antorcha de fuego y estuvieron caminando. Aquí la Biblia dice literalmente que Dios, ¿qué dice? Levantó su mano para jurar que haría lo que estaba prometiendo. Porque esa es parte del pacto. Por eso en el matrimonio, cuando hay el matrimonio, ambas personas están delante de la presencia de Dios y los testigos. Ambos declaran sus votos, sus promesas, ¿no? Y dice hasta que la muerte nos separe. Y luego viene el que está guiando la ceremonia. Y luego dice, usted acepta a fulana de tal como su esposa. Y él, ¿qué está haciendo? Está ratificando su pacto. Si bien es cierto, no dice sí, juro, pero está afirmando su compromiso y su voto que hizo ante esa persona, sea hombre o sea mujer. Porque eso entra dentro de lo que es el pacto que hemos estudiado. Son elementos del pacto. Y aquí la escritura dice que él alzó su mano, leamos nuevamente por favor versículo 8, ¿no? de Éxodo 6. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham. O sea, en el momento que Dios estableció pacto con Abraham, la Biblia dice que en ese pacto él levantó su mano. Y no solo la levantó, sino también juró por sí mismo que él cumpliría lo que había y estaba prometiendo. Por eso cuando levantamos nuestra mano, cuando establecemos nuestro pacto matrimonial, por eso hablo y digo que entrar en pacto tiene grandes beneficios, pero también tiene grandes responsabilidades. Y hay un gran compromiso de cumplirla, porque si no la cumples, hasta que la muerte los separe, y si no la cumples, si rompes tu pacto, entonces como en la misma escena de esos animalitos, así se te haga a ti también. Pero pastor, es que usted no sabe, es que yo no había orado cuando yo estaba buscando pareja.
Y apareció así nomás. Yo pensé que era la voluntad de Dios. O sea, ¿me estás diciendo que tu esposa se te cruzó como un gato negro por el camino y no te quedó otra? ¿Me estás diciendo que alguien te empujó a esa persona y te le puso un puñal en el pecho y te dijo, cásate, si no te mato? Come on. Ya no somos los niñitos para creernos cualquier cuento. Somos personas adultas que sabemos tomar buenas decisiones y sabemos reconocer si son buenas decisiones. Y escogemos porque tenemos el libre albedrío y reconocemos si será o no será de bendición para tu vida, si será para avanzar, y reconocemos también a la vez que no vamos a avanzar con esa persona. Solo que creemos de que quizás no cambiará con el tiempo. Si no ha cambiado hasta el día de hoy, no esperes que en el matrimonio cambie. No va a cambiar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no va a cambiar. Dile. O cambia ahora o no cambia nunca. Ese es el punto. Pero Dios levantó su mano jurando en este pacto que estaba estableciendo con Abraham. Porque esa era la costumbre de todo pacto que se establecía. Hay un juramento, hay una ratificación de que se va a hacer lo que se está diciendo. Vamos, por ejemplo, a otro ejemplo. Vamos a Números capítulo 14. Números se encuentra después de Éxodo. Después de Éxodo encontramos el libro Levítico y luego Números. Capítulo 14, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, Dios había levantado su mano jurando que iba a entregarle la tierra al pueblo judío. Pero no entraron el pueblo judío a la tierra prometida solamente 2 personas, como acá mencionando, excepto Caleb y Josué, porque el resto del pueblo se quejó de la tierra que Dios les había entregado. Y ese pueblo dijo, ojalá nos muriéramos aquí. Y Dios tomó sus palabras y las hizo realidad. Y se murieron ahí. Pero Josué y Caleb dijeron, no, subamos, es pan comido, podemos con los gigantes, claro, vamos. Y el pueblo quiso apedrearlo. Más de 5 millones de personas querían apedrear a Josué y a Caleb. Pero Dios los protegió. Y Dios tomó la palabra del pueblo que dijo que ojalá nos muriéramos. Y hoy ese ojalá, ¿saben lo que significa? Por el Dios de Alá, vamos a morirnos. Y se murieron. Todo ese pueblo no entró a la tierra prometida. Desde los 20 años para arriba, todos murieron en el desierto. Y de los 20 años para abajo, pudieron entrar a la tierra que Dios les prometió. Y la tierra era como Dios les había dicho que era. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que es realmente próspera. ¿Saben, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel, antes de que Israel se haga nación, esa tierra era un desierto? Y muchos pueblos o muchas culturas tomaron ese lugar donde está Israel y la tierra no les producía absolutamente nada. Ninguna de las culturas que estuvieron ahí, la tierra les produjo algo. Pero cuando vino el pueblo de Israel a tomar posesión de su tierra que Dios le prometió, más de 2500 años antes de Cristo, ahora esa tierra es la más rica y la más productiva que puede existir en el mundo. Porque es un país pequeñito, pero exporta productos fuera de su país.
Es la primera nación, escúcheme bien, la primera nación que exporta agua a los países de alrededor. Es el primer país que le sobra agua en abundancia. No existe otra nación que pueda exportar agua a sus países vecinos, ni siquiera Estados Unidos. Es más, sufrimos con el agua, que hay que echarle mucho cloro para poderlo purificar, y etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Pero el pueblo de Israel no. Ellos han inventado un sistema que sacan el agua del mar, le quitan la sal, la purifican y le hacen agua potable. Tienen abundante agua. Un país pequeño, próspero. ¿Por causa de qué? Del pacto. Dios dijo: les voy a dar esa tierra, tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, la tierra va a producir sola para ustedes, pero no para otros. Y así es. Esa tierra produce como no te imaginas. Es más, se creía que en ese pueblo de Israel no había petróleo, pero déjenme decirles algo. Hay una promesa que el padre Jacob le dijo a sus descendientes de que habría petróleo, el aceite. Y han descubierto grandes yacimientos de petróleo ahorita en Israel. Yacimientos grandes. Israel es el país más bendecido, mis amados hermanos. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Del pacto. Diga a la persona que te ha dado, diga: Israel es un país bendecido por causa del pacto. Pero tú y yo, mis amados hermanos, también somos gente bendecida por causa del pacto que tenemos con Él. Si esas promesas fueron para Israel por causa de Abraham, y tú y yo, que hemos sido introducidos por la fe de Abraham a este pacto, el pacto en Cristo Jesús, la misma bendición es nuestra. Solo que el punto es si la crees o no la crees. Porque ahí determina el que tú puedas vivir como tal. Porque déjame decirte algo: tal como tú piensas, así vas a caminar. O sea, tu caminar es el resultado de tu creer. No puedes caminar diferente o no experimentarás nada diferente en tu vida si tu creer no es diferente. Porque toda tu vivencia que sale y se manifiesta a tu alrededor es el resultado de lo que tú estás creyendo. Dime qué estás viviendo y sabré qué estás creyendo. Es simple. Ustedes conocen el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te digo: dime qué estás experimentando y sabré qué estás creyendo. Porque lo que tú vives es el resultado de lo que tú estás creyendo en tu diario vivir. De lo que tú estás creyendo incluso de la vida. De lo que tú estás creyendo incluso en cuanto a las finanzas. Si crees correctamente, entonces traerás a la realidad algo. Ahora, yo no estoy hablando de, imagínate cosas bonitas, ¿no? Que cosas bonitas te pasen. No estoy hablando de esas cosas. Hablo de creer. El creer no es mental, el creer es interno. Por eso Jesús dijo: el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, dice, sacará buenas cosas, buenas vivencias, buenas experiencias. Pero el hombre malo, de su mal tesoro de su corazón, sacará cosas malas. O sea, las cosas malas que nos ocurren en nuestro diario vivir es por causa de tu forma como estás creyendo en cuanto a las cosas de la vida. Yo siempre tengo presente unas palabras que me dijo mi madre. Mi madre me dice que cuando yo había nacido, me había entregado, dice, al Señor, ¿no? Fue a una iglesia, entró a una iglesia, me presentó en la iglesia y dice mi madre que ella me entregó, ¿no? Yo te entregué al Señor, ¿no?
Pero mi madre creía que era Dios quien me iba a cuidar, que Dios me iba a enseñar, pero es causa de los padres. Los padres se comprometen a educar a los hijos para criarlos en los caminos del Señor. Y bueno, mi madre, en su poco conocimiento de la palabra, me empezó a enseñar y educar las cosas de Dios. Pero el punto es de que mi madre siempre me decía, yo sé que mi Dios siempre te abrirá puertas a ti, vayas donde vayas. Y toda la vida me ha dicho eso mi madre. Y siempre he creído que donde yo vaya, las puertas están abiertas para mí. ¿Y saben por qué creo eso? Porque mi madre me la repitió miles de veces. Se impregnó en mi corazón, y cuando conocí al Señor, eso quedó impregnado aún más fuerte, porque supe que Dios ya no estaba lejos de mí, estaba ahora conmigo y en mí. Y vaya donde vaya, las puertas siempre se van a abrir. ¿Por qué se abren las puertas para uno? Porque la gracia de Dios está sobre nosotros y somos gente bendecida. ¿Por causa de que nos portamos bien? No, por causa de un pacto. Dime qué es lo que crees, porque lo que tú crees vas a vivirla, vas a vivir. Porque cada uno de nosotros tiene una forma de creer, tanto a la vida y tanto a sus hijos. Hay padres que creen, ¿no? Y voy a adelantarles un poco la reunión que van a tener con los líderes de los jóvenes. Hay padres que creen que hay que dejar que sus hijos tomen sus decisiones si quieren buscar o no buscar de Dios. Y ese es el peor, grave error que todo padre está cometiendo. Hay padres que creen que los hijos deben dejárselos para que ellos tomen su propia decisión en buscar a Dios o no buscar de Dios. Y ya cuando crezcan ya tomarán pues su decisión si buscan o no buscan de Dios. El grave error, los estás mandando derechito y derechito, sin peaje alguno, los estás mandando al otro lado. Los padres estamos para entrenar a nuestros hijos desde ya, desde el vientre de la madre. Hay que entrenarlos para que busquen de Dios. Por eso la Biblia dice, les repetirás la palabra de Dios en la cama, al acostarse, al levantarse, al salir a la calle, a cualquier lugar, continuamente. Porque los padres entrenamos hijos. No solamente criamos, entrenamos hasta que tomen la decisión de partir ellos. Pero ya me lo dijiste, ya estoy cansado. No importa, te estoy entrenando. Yo a mi hija siempre le digo, hija, te estoy entrenando. Ok, papá, está bien. Porque el día cuando tú te vayas, dirán, es la hija del pastor, mire cómo lo crió el pastor. Y quiero que mi hija me represente bien, por eso la entreno bien. Mi apellido está sobre ella y me va a representar bien. Por eso nosotros los padres debemos entrenar a nuestros hijos con la palabra continuamente. Mientras esté bajo tu casa, tú tienes el voz y voto de tomar las decisiones. Es que no quieren ir a la iglesia. Ah, ¿no quieren ir a la iglesia? Ah, muy bien. No televisión, no teléfono, no nada. Vas a ver cómo vienen rápido a la iglesia. Tomarán sus decisiones cuando se vayan de casa. Pero mientras están bajo nuestro techo, el que manda es papá y mamá. ¿Me están escuchando, jóvenes? Pues a muchos jóvenes no los veo ni en la reunión de jóvenes. ¿Qué pasó? Ah, que mi hija no quiere venir, pastor. Mi hijo no quiere venir. ¿Que no quiere venir? Usted tráigalo. Tráigalo, déjalo acá. Y si no me entra, le llamo y le digo, mi hermano no ha venido, no entra acá a la iglesia. Cuando tú crezcas, cuando tus hijos crezcan y tú tengas que partir al cielo, tú le dirás, Señor, yo hice todo lo posible. Mis manos están limpias de la sangre de mis hijos. Yo los llevé, yo les dije, pero no los puedo obligar a que lo hagan. Pero al menos hago mi parte como padre. Hay un pacto que tienes tú con Dios acerca de tus hijos, pero si tú no cumples la parte de tu pacto que corresponde, no esperes que tus hijos busquen de Dios más adelante. Hay una parte que te toca a ti, y es entrenarlos hasta que ellos tengan que partir de casa. Pero te toca a ti. No es tarea del pastor y de los líderes, es tarea de los padres, que los hijos busquen de Dios. Es que ya tomarán sus decisiones. ¿Sabes qué? Si ahora de chicos no les has inculcado, cuando crezcan, nunca tomarán decisiones por Dios, porque no les has enseñado nada.
No la has entrenado bien para la vida. Has fracasado como padre. Por eso nuestra tarea como padres y como buenos entrenadores es hablarles acerca de Dios y acerca del pacto. Que somos gente de pacto. Yo a mi hija siempre le digo, hija, tu padre tiene un pacto con Dios. Y donde vayamos, y sea donde tú vayas, las puertas de Dios se van a abrir para ti. Las puertas de Dios siempre estarán abiertas para ti. Porque Dios te ha enviado a la tierra a hacer un propósito, a hacer una tarea. Por ende es tarea de Él que ese propósito sea realidad. Si tú pones tu parte, entonces Dios hace su parte. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que hacer esto. Y deja que Dios en su tiempo ordene las cosas y empieces a cumplir la tarea que Dios te ha encomendado. Pero tenemos que cumplir nuestra tarea, nuestra parte del pacto. Porque dicen, ya le he puesto en las manos del Señor, ya que Dios se encargue. No, mi amado hermano. Tú te encargas de tus hijos hasta que ellos sean mayoría de edad. Y si has puesto base, has orado por ellos, has intercedido, le has inculcado continuamente, y así te hayan dicho, estoy aburrido de esto, no sirve para mí. Tarde o temprano, la palabra que has puesto en ellos, tu oración, hará efecto. Se los digo porque soy el resultado de una madre que oraba y clamaba por su hijo. Y mi madre siempre me decía, y siempre me pintaba la idea, te vi predicando, ¿qué haces aquí? Yo venía en la casa borracho, alcohólico y drogado. Y decía, mamá, ¿qué te has fumado? Yo, eso no es para mí. Y mi madre me decía, ve, termine de predicar, yo te he visto predicando. Le digo, mamá, ya, please. Una y otra vez ella me decía, nunca se cansó. Hasta que tuve que irme de la casa, pues ya no aguantaba las cosas de mi mamá ya. Que tanto me decía, te vi predicando. Pero eso no es para mí. Le digo, mamá, eso no es mi vida. Mi vida es otra cosa. Y un día se hizo realidad. Y un día mi madre me vio predicando y me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Yo te vi predicando y sabía que Dios iba a ser fiel en cumplirla. Pero ella había puesto base continuamente en mi vida, desde pequeño. Si tú haces tu parte, deja que Dios haga su parte. Pero si tú no haces tu parte en absoluto, entonces no va a pasar nada. Si tú no incitas a tus hijos a que puedan venir a prepararse o estudiar, no esperes que Dios haga algo en tus hijos. Porque Dios no tiene de qué agarrarse. Pero si tú lo has inculcado, lo has pintado su mañana, entonces Dios toma esas imágenes para continuamente retumbar su mente de ellos y ellos buscarán de Dios. 3 cosas que hemos visto en el pacto. Número 1, desciende fuego del cielo. Número 2, Dios habla en medio del fuego. Y número 3, Él levanta su mano jurando. Porque Él, cuando estableció un pacto contigo, Él juró por sí mismo cumplir lo que Él te ha prometido. Y una de las grandes promesas que tenemos como padres es la salvación de nuestros hijos. Pero si tú no cumples la parte de tu pacto, Dios no va a poder hacer nada. Porque Él necesita que tú hagas tu parte en el pacto. Enseñarles, hablarles de Dios. Forzarlos, si es que lo que tienes que hacer es insistirlos a que ellos lean, busquen. Porque hay quienes dicen, es que luego no quiero que odien el cristianismo. No van a odiar el cristianismo. Van a saber en el futuro que lo que su padre les dijo era real. Porque si cumple su parte, Dios lo va a visitar, como me visitó a mí. Dios me visitó de una manera sobrenatural. Y nunca me olvidaré ese día en el cual Él me visitó a mí. 16 de septiembre del año 1991. Ya voy casi 28 años. Que nunca me olvidaré esa imagen. ¿Y saben por causa de quién? De una mujer, mi madre, que estuvo continuamente hablándome de Dios. Insistiendo, y aunque yo le decía, mamá, ¿qué te has fumado? Ella seguía con lo mismo. Con la misma repetición, la misma cantaleta, como dicen algunos, ¿no? Pero siempre me hablaba y siempre me decía, en todo momento, en todo instante. Dios ha jurado por sí mismo cumplir promesas sobre tu vida y sobre tus hijos. Pero es tarea tuya, mi amado hermano, entrenar bien a tus hijos. Mientras estén en tu casa, eres el que manda en casa. Tomarán sus propias decisiones cuando se vayan. Mi madre me decía, gustitos y colores cuando trabajes. ¿Ok? ¿Quieres bistec? El día que trabajes. Ahorita solamente come frijolito. Cuando trabajes, entonces tú escogerás y traerás y te comprarás tu propia carne, tu propio bistec y te prepararás tú solo.
Un día trabajé, ya tenía mis 18 años, empecé a trabajar, recibí mi sueldito. Y le dije, mamá, toma, ahora sí, prepárame mi vistecito. Ahora sí, muy bien, está bien. Has trabajado, pues. Por eso dije, los padres están para entrenar, no están para suplir los caprichos de los hijos, están para entrenarlos y capacitarlos. Es lo que hacemos los padres, entrenamos gente. No estamos para suplir su... es que yo quiero un iPhone de $500, no me gusta ese Metro P7 de $70. Quiero un iPhone, papá. Y luego se enojan y ponen la jetota. No, es que yo quiero con internet. Bueno, si no tienes mayoría de edad, está muy suficiente un teléfono solamente para llamadas, no internet. Porque los jóvenes a esta edad no saben ni siquiera usar el internet y la tecnología. Yo soy de los padres que están en contra de que los padres regalen teléfonos celulares a sus hijos, ¿saben? ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de problemas juveniles es por causa de un teléfono. La gran mayoría. No saben usar, entran a lugares donde no deben entrar. Pero los padres tienen la misma canaleta, le entra por acá y le sale por aquí. Siempre veo jóvenes que tienen sus teléfonos, iPhone, etcétera, etcétera. No estoy para jalar las orejas, pero solamente quiero prevenirles. Cuando tengas problemas, sabrás que es por causa del teléfono. Porque esa bendita tecnología, que es buena en un momento, pero es mala también para aquel que no sabe utilizarla todavía. Mi hija me dice, papá, ¿cuándo me vas a comprar mi teléfono? Cuando crezcas más. Amén. Y mi hija no tiene teléfono. Si quieres conversar con tu padre, haz señales de humo. Yo estaré pendiente sobre esas señales. ¿Ok? Cuando tenga 18 años, te compraré tu teléfono, el que tú quieras. Pero mientras tanto, no es el tiempo. Pero yo quiero para hacer las tareas. Ahí está la computadora. Ve a la computadora. Ahí está. Amén. 3 cosas que hizo Dios. Descendió fuego, habló en medio del fuego y levantó su mano jurando. Quiero terminar simplemente con un pasaje más en cuanto a lo que él juró. Y vamos a Isaías 62, 8. Porque hubo un juramento, no solamente hubo el pacto, sino hubo un juramento. Tengo más de 40 citas para poderles hablar en cuanto a lo que él juró. Y quiero terminar solamente con el libro de Isaías 62, 8. Dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Así dice Isaías 62, 8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Se levantó su mano y hizo un juramento. Él no solamente habló palabras del pacto, sino él juró también por sí mismo que él cumpliría lo que él ha establecido en su pacto. Y recuerden que la promesa que tuvo y que recibió Abraham era una promesa condicional. Mientras Abraham no pudiera cumplir las condiciones, el pacto todavía no se estaba estableciendo. De la misma manera ocurre con nuestros hijos. Si tus hijos no reúnen las condiciones necesarias, no esperes que Dios se manifieste en tus hijos. Pero si tus hijos reúnen las condiciones necesarias, déjame decirte algo, Dios se manifestará en la vida de tus hijos. Amén. Vamos a poner de pie, por favor. Y vamos a orar para darle gracias a Dios. Y ahí donde estás, mi amado hermano, quiero